En primer lugar, tendremos, como les conté, a Rita Borromeo, que viene de la Universidad de Kassel de Alemania. Ella tiene título profesional en educación primaria y completó sus estudios con un doctorado en educación matemática y magíster en educación secundaria. Trabajó como profesora básica y de educación media en distintos establecimientos de Alemania y como profesora en la Universidad de Siegen y de Hamburgo. Sus áreas actuales de investigación incluyen aplicaciones y modelamiento y estilos de pensamiento matemático en la educación matemática. Actualmente está realizando una investigación comparada de estilos de pensamiento matemático en adolescentes de 15 años y de sus profesores entre Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Tailandia y Turquía. Dejo con ustedes a la profesora Rita Borromeo. Good morning. Many thanks. Muchas gracias. Les agradezco estar aquí en el hermoso Santiago de Chile. Es la primera vez que estoy aquí y estoy muy impresionada con su país, es hermoso. Y estoy feliz de estar aquí presentándoles 2 charlas sobre la enseñanza y el aprendizaje del modelamiento matemático y también cómo Alemania incluyó este modelamiento en el currículum de los estándares de educación y, por supuesto, también en la enseñanza de todos los días de la matemática. Así que en esta presentación hoy y también en mi presentación de mañana están juntas, se han involucrado estas para poder darles algún background teórico también sobre el modelamiento matemático. Y esto es, por supuesto, sobre la calidad en la enseñanza del modelamiento matemático. Así que cuando ustedes van a poder escuchar ambas charlas, porque mañana hablaré profundamente sobre las ideas del modelamiento en la enseñanza y en los colegios básicos y también en la universidad. Las aplicaciones y el modelamiento ambos son temas muy importantes en la educación. Ya sabemos esto por la encuesta de Henry Pollex en bastantes conferencias que se realizaron en 1966. Y durante este estudio, las aplicaciones y los modelos y las aplicaciones de la educación de matemáticas, los expertos se juntaron y también llegó un punto importante en el cual el modelamiento matemático tiene que ser parte de las matemáticas que se enseñan todos los días. Así que quiero mostrarles esta presentación partiendo con una introducción, un ejemplo del mundo real y luego avanzaré y describiré un poco cómo incluimos el modelamiento matemático en los estándares de educación en Alemania y podemos ver las actividades de modelamiento matemático de los estudiantes y, como dije, voy a hablar en más profundidad mañana y también el núcleo de esta presentación, poder ver qué es lo que significa la enseñanza y qué es lo que implica ser un profesor de calidad cuando se enseña el modelamiento. Aquí hay un ejemplo. En la bahía de Bremen, en la costa, hay un faro que se llama Rotterdam y esto tenía 30,7 metros de altura y estaba muy cerca de la costa. ¿Qué tan lejos aproximadamente está lejos del barco? Hay que explicar la solución, qué tan lejos estaba del barco. Así que en Alemania todos los estudiantes tienen que resolver esto. Les doy 2 minutos para que piensen cómo puede resolver esto, cuál es la distancia. ¿Qué tan lejos estaba el barco del faro cuando vio la luz por primera vez?
Esa es la distancia que tienen que explicar. Si es que tienen tiempo pueden hacerlo, pero tal vez lo pensaron y se dan cuenta que no hay ningún dato que se entrega. El faro, uno puede decir cómo puedo empezar a modelarlo, y lo que tememos es que si fuera una situación real, como Henry Pollack dijo, aquí hay una situación y piensen en ella. Así que tenemos una pregunta del mundo real y la gente va a intentar resolver esto, y por lo tanto necesitan las matemáticas para poder hacer esto. ¿Pero qué tipo de matemática? Así que hay que traducir esto de alguna manera para poder hacer que las matemáticas puedan ser útiles, se puedan aplicar. Así que podemos ver este problema en el sentido de que se puede ver el ciclo de modelamiento, y lo que podemos ver aquí, esa es nuestra situación. Algunos de ustedes tienen asociaciones como el faro, pueden ver el mar y pueden ver y se lo imaginan de la mente y lo empiezan a construir. Construyen algo que han escuchado, este es el modelo, y bueno, pueden pensar qué tan lejos puede estar. Alguien puede ver cuando está la luz prendida en el faro o lo que sea, y lo que se hace a continuación, o lo que hace la gente a continuación de manera muy inconsciente, es tratar de simplificar la situación. Pueden decir, bueno, se puede ver la Tierra como una esfera, pero necesitas, por supuesto, un conocimiento extra matemático. ¿Y qué pasa con el radio y el diámetro de la Tierra? La gente, por supuesto que algunos sabían y otros no, pero no estaba aquí anotado. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pueden preguntarte como profesor, pueden tomar un libro y ver cuál es el radio, pueden googlearlo, pero una vez que lo hacen, cuando están buscando esta información, eso es fantástico, y eso también es una manera de hacer esto. Luego, traducen esto a las matemáticas y dicen, está bien, ¿qué tipo de simplificaciones pueden ser las más apropiadas? Y pueden construir un modelo matemático. Puede ser el faro con la luz y cuál es el radio, y tenemos la X o cualquier letra que sea que es desconocida, y tratamos de descifrar esto. ¿Qué tipo de matemática es más útil para esto? No es solamente un modelo para poder resolver esto, pero yo solamente les presento uno como ejemplo. Está bien. Una manera podría ser utilizar la teoría de Pitágoras. Pero al descifrar esto, para poder verlo, para poder encontrar la matemática, esto no es fácil y no es trivial. No es tan fácil ver esta situación real y hacer una simplificación y luego tener este modelo. Y por supuesto, en este paso ustedes pueden ver aquí en la parte matemática todas las competencias matemáticas que tienen los estudiantes. Ellos las aplican. ¿Y qué pasa con resolver las ecuaciones? También puede que cometan algunos errores, pero luego vamos atrás. Podemos ver aquí cuál es el resultado de aproximadamente 19,8 kilómetros. Y por favor, cuando sus estudiantes estén haciendo esto, díganles que por favor lo redondeen. Por lo tanto, podemos decir es aproximadamente 20 kilómetros desde que se vio la luz por primera vez en el faro. Y ahora han avanzado un paso para llegar a este ciclo. La gente no está haciendo esto bien.
no están validando esto. La mayoría dice, bueno, el paso más importante cuando estás haciendo el modelamiento es porque estás lidiando con esta situación real. Y algunos de mis estudiantes, como un resultado, han tenido 450 kilómetros. Porque el radio les dio el resultado y está bien. Y yo digo, bueno, ¿estás seguro que 450 kilómetros puede estar bien? Así que luego uno ve hacia atrás con los estudiantes y dice, no, hubo un problema, un error en mi simplificación. Oh, no, creí que el diámetro de la Tierra era 500.000 kilómetros. 50.000 kilómetros, perdón. Y luego los estudiantes empiezan a ver qué es lo que hicieron y empiezan a pensar qué es lo que estaban haciendo. Y eso es muy importante. Y si no lo hacen, si no validan los resultados matemáticos, entonces no se está haciendo el modelamiento matemático. Esto es muy importante y esto es algo que tienes que enseñar y tienes que aprender junto con los estudiantes a poder validar el resultado. Y como se puede ver aquí, el resultado de un estudiante, que también es muy importante no solamente anotar cada cosa para poder comunicar el resultado, también hay que comunicarlo contigo y el resultado con los otros estudiantes, hablar sobre esto. Y si hay algún error, eso también es muy bueno. En Alemania creemos que los errores son muy buenos porque se puede aprender de ellos durante las lecciones. Así que esto fue solamente un modelo del modelamiento, del ciclo de modelamiento, del proceso. En la literatura podemos encontrar muchos más modelamientos, ciclos de modelamiento en la matemática, en la química y también en la educación misma, de la matemática. Y lo que se ve en cada ciclo de modelamiento es que se tiene un mundo real o el resto del mundo. Este es el ciclo de modelamiento de Henry Pollack en la matemática y hay una transición entre estas dos palabras. Así que este modelo de 7 pasos es muy bueno, ayuda mucho. Viene de distintos modelos que se aplican a las matemáticas, a la lingüística también, y también de la psicología cognitiva. Así que, ¿qué es lo que han visto? La demanda de una tarea, de las tareas de matemática, hay una traducción entre la realidad y la matemática. Ese es el modelamiento matemático. Y también hay otras palabras cuando se habla del mundo extramatemático, la realidad, el mundo real, el resto del mundo. Y como se ha visto antes, y para hacer que esto sea más preciso, el modelamiento matemático implica en la educación actual, en el debate nacional e internacional de la educación, como el grupo, la comunidad internacional de profesores, en aplicaciones y en los modelos, podemos decir que los estudiantes deberían ser capaces y ser motivados a buscar las matemáticas adecuadas para poder resolver un problema en el mundo real, una tarea del mundo real, y también poder construir un modelo matemático que los ayude a poder resolver los problemas reales, como el ejemplo que les mostré. El modelamiento matemático es una actividad que los estudiantes hacen, que realizan en grupo, no lo hacen solos. Y el modelo matemático no se da no se le da a los estudiantes por ustedes, no se lo dan ustedes los profesores. Hay que ver la tarea y poder encontrar estrategias y aplicar las matemáticas. Hay que hablar de esto. Y esto es una parte y es parte del núcleo del modelo matemático. Y hay muchas justificaciones para esto, para incluir estas aplicaciones y el modelamiento. El modelo pragmático, que implica para poder entender y dominar el mundo real,
las situaciones del mundo real, las aplicaciones y los modelos y los ejemplos tienen que ser tratados de manera explícita. Yo sé que si algunos de sus estudiantes dijeran, no necesito ecuaciones, no necesito la teoría de Pitágoras, ¿para qué? ¿Para qué? Pero al utilizar las tareas del modelamiento matemático es una forma de mostrarles que, por supuesto, las matemáticas están en todas partes y se pueden utilizar y que son útiles. En otro aspecto también está el formativo, el área formativa, las competencias se pueden avanzar y también al lograr modelar las actividades, al comunicar, al cometer estos errores y hablar sobre esto, al sentir cuáles son las matemáticas. Y también es muy importante las justificaciones culturales, las referencias al mundo y cuál es la matemática más adecuada. No solamente hacer un algoritmo o aprender fórmulas. Las matemáticas son mucho más que eso. Las matemáticas están en todas partes. Y las matemáticas tienen un proceso, tienen que ser desarrolladas, no son estáticas, son dinámicas. Y también tengo mucha experiencia con la enseñanza y el modelamiento en la educación secundaria, primaria y también en la universidad. Y en los ejemplos del mundo real, por supuesto, que contribuyen a hacer que crezca el interés de los estudiantes en las matemáticas y también para poder entender el contenido matemático. Cada vez que comienzo en las escuelas básicas, empiezo con el modelamiento y con las tareas de modelamiento real. La gente se motiva y la gente empieza a hablar de otra manera y es tan maravilloso poder ver a los estudiantes hablando sobre esto. Así que ese es un mensaje que me gusta dar, porque al ver que ellos están hablando de las matemáticas, eso es fantástico. Y Pollack dice que el modelante tiene que mantener a los niños juntos, trabajando en conjunto, y es una muy buena justificación, pero también se ha visto que los estudiantes necesitan la capacidad para poder llevar a cabo estos pasos de manera correspondiente y que estén de acuerdo al ciclo de modelamiento, necesitan competencia, o como se dice también las subcompetencias. Esto implica construir una situación, un modelo de situación, un modelo real para poder simplificar una situación o un modelo matemático, y estas son subcompetencias que están dentro del ciclo. Ya hablamos sobre las competencias de modelamiento y la capacidad para poder construir y utilizar las matemáticas al poder realizar los pasos apropiados, también para analizar y para comparar los modelos que se entregan. Basis of mathematical literacy. Hablan sobre conocimientos matemáticos, conceptos básicos de matemáticas, estructuras e ideas que nos permiten organizar fenómenos físicos en el mundo. Y sí, el corazón de PISA y de la literatura matemática se busca la definición y la capacidad individual de formular, emplear e integrar las matemáticas en distintos contextos, y para que los individuos reconozcan el rol de las matemáticas que tienen en el mundo y hacer un juicio adecuado al construir y reflexionar respecto a situaciones. Entonces el modelamiento matemático incluye muchos aspectos que se pueden encontrar en esta definición. Y bueno, ¿por qué incluimos el modelamiento en Alemania? Alemania tuvo malos resultados en PISA y, bueno, el país estaba muy preocupado. Teníamos que hacer algo y el ministro de Educación dijo que teníamos que hacer algo. Y un poco más adelante después empezamos a desarrollar estándares educacionales para matemáticas y también para otros ramos, aparte de matemáticas.
Y también tuvimos una orientación de otros países, por ejemplo, de los Estados Unidos. Así que tuvimos estándares de matemáticas en la educación primaria y en el noveno grado, que se le llama Schule, en la escuela de liceo, y también lo que se conoce el nivel superior, que también le llamamos Schule, que también sería la escuela secundaria. El diseño de los estándares de educación de matemática en Alemania son más o menos simples. Tenemos niveles de desempeño, contenidos matemáticos, guías y días de guías, por ejemplo, tipos de pensamientos, por ejemplo, de geometría, y también tenemos nuestras competencias matemáticas. Y una de las 6 competencias es el modelamiento, para resolver problemas, comunicar, tener argumentos. Estas son competencias, pero la competencia más importante es el modelamiento. Entonces, si volvemos atrás nuevamente a los ejemplos que vimos al principio, para la mayoría de los estudiantes y para los profesores, debido a que este ejemplo que yo también les entrego a mis profesores en la universidad para lo que es la capacitación, y ellos dicen, bueno, no es tan trivial, dicen ellos. Para los estudiantes en la escuela el modelamiento es bastante exigente desde el punto de vista cognitivo. Se necesitan varias competencias, conocimiento del mundo real. No hay información respecto al diámetro de la Tierra. Y sí, el modelamiento matemático es difícil desde el punto de vista empírico. Veamos un ejemplo de PISA comparado con el ejemplo de El Faro. Aquí tenemos un concierto de rock. Tenemos el concepto estaba completamente vendido y el campo estaba relleno de fans. ¿Cuáles de los siguientes es la mejor estimación para el número total de personas que están participando en este concierto? Ahora tenemos que tener una estructura. Ahora, si pueden terminarlo, veamos esto. Podemos ver Finlandia. Finlandia es un país que tiene buenos resultados con PISA, con un 37%, Alemania 29%, etcétera. Ahora, ¿por qué esto fue tan difícil, esta prueba? Pueden imaginarlo por qué. Tenemos una situación, por supuesto, y por supuesto esto no fue una tarea de modelamiento, sino que es una situación. Y yo le voy a dar la solución en unos segundos, pero antes piensen nuevamente que cada paso del proceso de modelamiento es una barrera cognitiva potencial para los estudiantes. Existen bloqueos para simplificar este modelo matemático. Esta tarea es una situación, pero las personas, los estudiantes, no usan una estrategia para resolverlo. Voy a volver a esto más tarde. Cuando los estudiantes modelan el entendimiento de la situación y la construcción de este modelo de situación, entonces ya ahí están pegados los estudiantes. Entonces una estrategia para sustituir esto, para reemplazarlo, es ignorar el contexto, solo sacar los datos de esta situación y calcular algo que podría ser una especie de esquema. ¿Qué es lo que piensan que hicieron los estudiantes cuando tuvieron que resolver este problema del concierto de rock? O este tipo de ejemplo.
Se necesita, por ejemplo, un concierto, hay 40 músicos, más o menos, tenemos una idea. Entonces, el distractor más atractivo era el B, 5000, 49%. Es fácil calcular los números 100 multiplicado por 50. Ignoramos el contexto, ¿cierto? Solamente hacemos un cálculo, no pensar respecto a la situación. Paso 2, en el ciclo de modelación, simplificar. Cuando volvemos al problema del faro, podemos simplificar la situación, cómo lo podemos ver, cómo podemos ver la Tierra, cómo podemos poner el faro en la Tierra, por ejemplo. Luego podemos hacer suposiciones cuando empezamos a hacer el modelamiento. Luego tenemos muchos modeladores experimentados, pero no. Luego vamos al paso número 6, validar, especialmente lo que se refiere al principio. Para la corrección y para las soluciones, solo el profesor es el responsable. Ustedes tienen que preguntarle a los estudiantes que si están seguros de que esos resultados en la realidad están correctos. ¿Ustedes creen que 2000 kilómetros es una respuesta correcta para el caso del faro? Entonces, los estudiantes normalmente cuando empiezan con el modelamiento y con estas actividades no tienen una estrategia. Por lo general no tienen herramientas ni tampoco referencias con respecto a estructuras de similitud, pero están creciendo con su ayuda para poder hacer esto. Y también es importante, por supuesto, cuando hablamos de contexto real en la situación de conocimiento, en especial relevante para lo que son las aplicaciones en ambientes de modelación. Este proceso de modelamiento de los estudiantes no es lineal. No van de aquí para allá, sí, tuve el resultado. No es así. Y está bien que no sea así. Es por eso que la investigación en esta área, para poder ver qué es lo que está sucediendo en las cabezas, en las mentes, cómo ellos realizan el proceso de modelamiento, y esto lo llamamos raíces. Estas son raíces de modelamiento. Y les voy a mostrar dos estudiantes que ilustran estas raíces. Pensemos nuevamente acerca del ejemplo del faro. Tenemos a Michael y Michael. Uno de ellos prefiere entender la matemática en forma analítica, de manera formal, y él sostiene, bien, leyó la pregunta, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar Pitágoras. Y él resolvió el problema desde el punto de vista matemático en forma directa, pero no imaginó la situación claramente, así que tuvo que volver a la realidad y decir, es la cobertura de la Tierra que hace, la curvatura, ¿cierto?, hace que la luz desaparezca y en algún momento va a ser visible. Entonces tuvo una idea matemática, pero no estaba clara del todo, así que regresó. Cuando se imagina la situación más claramente, volviendo al punto de vista matemática, tenemos que ver esto, vemos la longitud y conversamos con otros estudiantes y nuevamente volvió a la realidad y sí, dijo, tenemos que ver la curvatura de la Tierra para sacar el cálculo. Y luego decía, bueno, entonces hablamos del radio, del diámetro de la Tierra. Ahora sacó la información y volvió al punto, a la matemática, ¿cierto? Vio el radio, ¿cierto? La diferencia, la altura del faro, ¿cierto? Y sacó el resultado. Ahora, Sebastián, a él le gusta la matemática visual con muchas asociaciones.
Y él dijo, le voy a mostrar las raíces de lo que dijo. Lo que sí fue claro, no solo con Sebastián, sino que con otras personas, era que a ellos les gusta estar en la realidad mucho tiempo antes de irse a la matemática. Y podemos ver que esta raíz de Sebastián se ve distintas de lo que son de Michael. Y de los 100 estudiantes podemos ver los distintos tipos de formas de analizar y de pensar. Eso significa que el pensamiento matemático comienza y tiene influencia en el modelo de proceso de modelamiento, especialmente cuando se enfocan en la realidad, en forma visual, en la matemática y desde el punto de vista analítico. Pero también el pensamiento matemático de los profesores también influye en los estudiantes. Pero ahora, la enseñanza del modelamiento también es un reto, es un desafío, y la justificación para modelación solo se puede realizar por medio de una enseñanza de alta calidad. Y en la matemática diaria, la práctica de la matemática en todos los países solo se enfoca más que nada en problemas, más que en modelamiento de tareas de modelamiento. El concierto de rock no es una tarea de modelamiento. Ahora la pregunta es, ¿por qué existen pocos modelamientos? ¿Por qué existe esta brecha entre el debate de la educación y la práctica en la escuela? Tenemos que implementar nuestras matemáticas a diario. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué estrategias necesito? ¿Qué ejemplos puedo utilizar para poder hacerlo? Les voy a decir un poco más a esto, una forma de poder hacerlo y que puede ser bastante fácil para ustedes, pero lo que sabemos en Alemania, que la razón principal del modelamiento matemático también es difícil para los profesores. Y por eso que hacemos mucha capacitación para los profesores, para motivarlos a que se lo enseñen a sus estudiantes, porque los profesores están ansiosos de hacerlo, porque por el tipo de problemas, estos son problemas abiertos. Uno no sabe qué están haciendo los estudiantes. Ellos están fuera de control en este tipo de situación, y para resolver esto no es fácil controlar desde el punto de vista del profesor. Ahora, ¿qué es lo que sabemos desde el punto de vista empírico en cómo podemos enseñar la matemática en forma efectiva en el modelamiento? En términos generales, cuando hablamos de la calidad de la enseñanza de la matemática en el modelamiento y también la matemática en el contexto de la relación con el mundo real, vamos a ver 6 aspectos de metodología. El primero, necesario, efectivo y orientado hacia la enseñanza de los estudiantes. Es decir, tenemos que utilizar métodos en forma flexible, palabras simples, trabajo en grupo, presentaciones, de tal manera que le demos a los estudiantes la posibilidad de hablar acerca de las matemáticas, que aprendamos de los errores de los estudiantes como formas de poder mejorar. Y trabajo en grupo también es bastante bueno para el modelamiento. Mañana les voy a mostrar otros ejemplos. El segundo punto, es necesario activar a los estudiantes desde el punto de vista cognitivo, estimular a los estudiantes. El modelamiento es una actividad, no es un deporte. Los estudiantes, nosotros les entregamos una tarea de modelamiento a los estudiantes, ellos trabajan en grupo, y lo que podemos hacer nosotros, vamos alrededor de los grupos, no nos sentamos solamente y decir ya se acabó el tiempo.
Ellos necesitan su ayuda, su apoyo para motivarlos, porque si no se van a quedar pegados en alguna parte para poder resolver el problema. Y tenemos que distinguir cómo funciona cada uno de los estudiantes en forma individual. Tenemos que encontrar un balance entre ayudarlos y hacerlos independientes en su trabajo. Y yo sé que es bastante difícil. Yo lo veo desde mi experiencia, que nosotros no vamos, decimos, no, eso no es correcto, no, sino que tenemos que darles la posibilidad de que ellos lo hagan por sí solos y que aprendan. Un concepto clave es que nosotros tenemos que adaptar las intervenciones. Esto les permite a los estudiantes continuar su trabajo sin perder su independencia. Esa adaptabilidad se puede jugar solamente después, obviamente, pero en la clase diaria, en la enseñanza, es lo que vemos en Alemania, no hay una estrategia de intervención. Las intervenciones no son adaptables. Por ejemplo, tenemos una solución de lo que vemos en el ejemplo del faro. Tenemos 20 kilómetros. Ahora, un estudiante dice, bueno, yo supongo que el barco tiene 10 metros de alto hasta arriba, y luego la distancia podría ser quizás... Y luego sustrajo esto del resultado que tenía antes. El resultado de 16.2 metros, y eso por supuesto no está correcto. Así que no es un modelo adecuado mental y no se entiende bien la situación. Y por lo tanto el profesor no habló con el estudiante y le dijo, eso está mal. Hizo otra cosa. El profesor calcula cuál fue el error y las implicaciones de esto, y luego de la presentación de los estudiantes, cuando se tuvo este conflicto cognitivo, dijo, me gustaría que trates de imaginar la relación entre la altura del barco y la distancia entre el faro y el barco por medio de un sketch, de un dibujo. Es la manera en que este cálculo se tiene que hacer de manera correcta. Lo he calculado exactamente en la forma que lo voy a presentar ahora. Ahí se puede ver. Ahí aparece el resultado de 16,2 metros y dice, piensa nuevamente en esto. Se puede hacer bien, haz un dibujo y trata de ver cuál es el resultado. Y esta fue una intervención estratégica muy exitosa, y hay muchas más. Hay muchas buenas estrategias buenas. Hay que leer el texto de manera correcta, con calma, y tomarse el tiempo para hacer esto. Pero la investigación que se ha hecho en muchas clases que observamos, faltaba esto. Estas cosas tan banales, y hay que ver qué tan lejos ha avanzado, cuáles son los resultados en una situación real. En tercero, es necesario activar la parte cognitiva de quienes aprenden, y también avanzar con las estrategias de aprendizaje avanzado, y también lo que yo hice con los niños de educación básica y secundaria, también cuando hice este modelo, poder explicarles y descifrar qué es lo que ellos hicieron. Esto implica especialmente las escuelas básicas, donde no se sabían los conceptos como el modelamiento matemático, pero ellos sí podían ver cómo pasaron de este ciclo de modelamiento, y creamos un modelo de 4 para los estudiantes que se lo mostramos, leer el texto primero
leer el texto precisamente e imaginarse la situación claramente, hacer un bosquejo y luego buscar la matemática, buscar los datos que se necesitan si es que es necesario, si es necesario alguna suposición, busca las relaciones matemáticas al utilizar estas matemáticas. Utiliza procedimientos matemáticos adecuados, explica cuáles son los resultados, redondea y también vincula los resultados a la tarea si es que es necesario. También ve al primer paso antes de encontrar la respuesta. Y lo que puedes ver aquí no es este modelo complicado de 7 pasos, está simplificado nuevamente para los estudiantes, pero hace que sus pupilos lleguen a este nivel y empiecen a pensar qué es lo que han hecho. Y sabemos, de acuerdo a nuestra investigación, que los estudiantes se mejoraron y que su competencia modeladora también crece al utilizar este tipo de instrumento meta, como este ciclo de modelamiento, porque pueden hablar sobre esto. Tienen la sensación de que están viendo cuál es el ciclo en el que están, así que es muy útil y es muy exitoso poder utilizar esto en los colegios. Número 4. Los profesores tienen que incentivar las soluciones individuales. Los profesores tienden a dar cualquier solución, o quizás a veces yo o alguien tiene una muy buena forma de solucionar algo y están entregando la solución a los estudiantes y por supuesto no siempre es bueno. Así que es por eso que hay que incentivar las soluciones múltiples para los pupilos, y esto implica también trabajar con los estudiantes, cuáles de manera individual, también apoyarlos y diferenciar también, y también ver cuál es el espíritu de la matemática, y esto que permita hacer comparaciones y entregar distintas soluciones. También tenemos un proyecto en Castle donde los estudiantes desarrollan distintas soluciones y también tienen modelos para aprender, y que también es muy bueno y tienen un muy buen resultado. Las competencias tienen que ver con los procesos de aprendizaje a largo plazo, tienen que ver con los modelos implícitos. Y voy a citar a alguien que dijo en Estados Unidos que el modelamiento matemático comienza en kindergarten. No hay que darle el modelo de 7 pasos, pero hay que hacer que ellos piensen en la matemática y también en las situaciones. Y también hay que tener un alcance para poder explicar esta competencia y desarrollo. Y también está el grado de cobertura que tiene esto, cuál es el radio de la acción y también el nivel técnico. Y el punto final, los estudios de casos. Sabemos de Alemania, y también no solamente de Alemania, sino que de otros países, de todo el mundo, que el modelamiento matemático se puede aprender por los estudiantes, también tienen por medio de la educación de calidad, y también hay varios ejemplos de los modelos y cuáles son los ambientes más apropiados. Por ejemplo, materiales, cuáles son las actividades, los distintos estudios, también materiales de modelamiento que se tiene en Alemania, Singapur y en Queensland. Y también sé que algunas veces es difícil cuando quiere empezar con algún modelamiento, hay que tener el material para esto. Y este debe ser el punto de partida para ustedes en Chile, para poder tener mucho material y muchas tareas. Y también cuáles son los comentarios más apropiados, que debería ser el punto de partida para poder implementar algo exitoso. Pero todas estas actividades no serían suficientes, y la implementación de las aplicaciones de este modelamiento tienen que tomar lugar de manera sistemática. También se tienen que evaluar y también se tiene que tener la ayuda del profesor. Y mañana veremos de manera más profunda qué es lo que significa desde la escuela básica hasta la educación superior. Muchas gracias por ahora.